Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de la Real Audiencia. Hasta antes de este tema ustedes estuvieron analizando las prácticas coloniales que permitieron la apropiación de las tierras, de las minas, pero también tenemos que analizar las instituciones coloniales que permitieron dar un orden público, pero también consolidar a su vez el dominio colonial de los españoles en América. Es un tema muy conveniente ya que nos permite identificar las continuidades que nosotros hemos repetido en los sistemas de gobierno que practicamos actualmente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las instituciones que nosotros tenemos en la actualidad, escuchen bien, tienen un precedente colonial y es momento de que lo empecemos a ver. Así que iniciamos con la Real Audiencia. ¿En qué consiste la audiencia? Bueno, primero tenemos que rescatar sus características centrales y luego ir por las características particulares. Cumplía el papel de impartir justicia en Nueva España o en cualquier colonia que fuera requerida. La Real Audiencia es como un sistema que audita el cumplimiento del deber de los diferentes funcionarios públicos en Nueva España. Esta estaba compuesta por magistrados especialistas en leyes que debían su lealtad al rey y que eran nombrados por el mismo rey para cumplir esta función. Ahora, no solo se encargaban de impartir justicia y de velar por los intereses de la corona, sino que también actuaban como asesores del virrey y de hecho cuidaban su conducta. Recordemos que el virrey es como un rey chiquitito aquí en América, pero tiene que ser orientado bajo las intenciones de la corona española. Recuerden que ante el aumento del poder también viene la corrupción. Por consiguiente, el papel que cumplía la audiencia dentro de América era fundamental. Tenía tres funciones principales: administrativa, gubernamental y jurisdiccional, es decir, administraba en algunos momentos no la riqueza como tal, pero sí el cumplimiento de los impuestos; gubernamental porque ayudaba a establecer políticas de gobierno al virrey; y jurisdiccional porque impartía o ayudaba al rey a distribuir el territorio conforme fuera avanzando la conquista o en posterior momento la colonización. La audiencia entonces va a fungir como una piedra angular de las funciones del virrey en América. Entonces, seguimos. ¿Quiénes integraban la audiencia? Aquí nosotros tenemos que identificar que de todos estos, los más importantes son los oidores, porque ellos son los que el rey mandaba a Nueva España para hacer cumplir sus ordenanzas. Pero vamos paso por paso. Ahora, tengo que explicar el contexto. La Real Audiencia estaba presidida por el virrey, es decir, el virrey también entraba en la Real Audiencia, aunque su poder no era total. Para eso existía un regente, que fungía como relación o enlace entre los intereses del virrey y las obligaciones de los oidores o la audiencia. No se les olvide, el regente aquí es como si fuera un árbitro del partido de fútbol, ¿no? Entre el equipo A y el equipo B. Después vamos a tener 8 oidores, así se les decía a los funcionarios que eran enviados por el rey, oidores, ya que escuchaban los argumentos a favor y en contra de un proceso, ya sea penal, político o financiero, en el que se viera inmiscuida una autoridad o un funcionario del rey. Ahora, aparte de estos 8 oidores, había 4 o 5 alcaldes del crimen. Ellos se encargaban de administrar la justicia penal, es decir, dictar sentencia. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el profe Luis se le ocurrió vender galletitas ilegalmente. Entonces el virrey y los oidores van a escuchar el juicio que se me va a hacer. Cuando los oidores dictaminan su decisión, que sea a favor o en contra, los que la van a hacer cumplir van a ser los alcaldes. Ellos van a decir, bueno, ya dijeron los oidores y el virrey que es culpable, entonces nosotros vamos a ponerle el castigo, 5 años de prisión. Espero que haya quedado entendido.
También los oidores tenían el cargo de jueces de bienes de difuntos y de provincia. ¿A qué hace referencia esto, hijos? Los jueces de bienes de difuntos se encargaban precisamente de que cuando alguien fallecía y no dejaba un testamento, estas tierras llegaran y se repartieran, se vendieran o se rentaran a las personas indicadas. Ahora, los jueces de provincia eran los encargados de administrar y de llevar a cabo la justicia acerca de un proceso en las provincias del Virreinato de Nueva España. ¿A qué hago referencia con esto? Que estos jueces se iban, por ejemplo, a Tlaxcala y escuchaban los argumentos que tuvieran en algún problema o en algún litigio, algunos indios o algunos mestizos, para que los llevaran a una buena solución. No olviden, regente, virrey, oidores, alcaldes de crimen y jueces de bienes y jueces de provincia. Ahora, ¿cuántas audiencias hubo? Eso es muy importante, porque nos permite identificar dónde era necesaria la autoridad de la audiencia para regular el poder del virrey. La primera que llegó fue a México en 1527. Recuerden que en esta época estaban las encomiendas bajo la tutela de los conquistadores. Cuando ellos se dan cuenta de los abusos que están cometiendo estos en la población de los indígenas, motivan al rey Carlos I a que se conforme como tal un virreinato y que la autoridad principal no recaiga en un capitán general como lo era para ese entonces Hernán Cortés, y que recayera en un funcionario noble del rey llamado virrey. Ese fue Antonio de Mendoza, no se les olvide. También esta Real Audiencia va a llegar a Guatemala en 1543 por la misma situación, el problema del abuso de los conquistadores o de los colonos españoles con respecto a los indígenas. También hubo una en Guadalajara en 1548 por la misma situación, y la última va a ser en Manila. Se preguntarán, profe, ¿Manila dónde está? Bueno, son las islas del Pacífico que le pertenecían a los españoles durante la colonia. Estas islas de Manila van a ser parte del Imperio Español hasta entrado el siglo XIX, cuando Estados Unidos las va a tomar y posteriormente pues se van a nombrar Filipinas. Así es, las Filipinas eran parte del Imperio Español. También estaban las Islas Molucca, que estaban un poco más al norte y colindaban con las islas principales del Japón. Bueno, espero que les haya gustado el video. Este fue un poco más corto porque la información que se tiene de las reales audiencias, si bien es mucha, pero a veces es muy poco viable o un poco objetiva, porque se centra más en los juicios a los que ayudaron, defendieron o solucionaron en su momento. Ahora, antes de irme, sí les platico un dato curioso. La Real Audiencia tuvo mucho que ver en los juicios que llevaron a cabo los indígenas en el territorio tlaxcalteca, porque recuerden que los tlaxcaltecas pues tenían ese privilegio por haber ayudado en su momento a la conquista de México Tenochtitlán. Bueno, su dinámica, recuerden, la anotan en su libreta y le toman foto, por favor. Así es. Bueno, primero, son 3 preguntas, cada pregunta en 5 renglones. La primera pregunta es, ¿qué características tenía la Real Audiencia? La segunda pregunta, ¿cuántas audiencias hubo? Y la tercera pregunta, ¿a qué institución actual se parece la Real Audiencia en el Estado mexicano contemporáneo? Nos vemos, chicos, hasta luego.